El Apocalipsis, el libro más desconocido de la Biblia, es el menos leído y menos predicado de todos. Sin embargo, es el más actual. En el corazón de este profético libro se halla el septenario de las trompetas, basándose en los juicios que se plantean en la Biblia. Reflejan sucesos reales, físicos y literales que sucederán afectando a todo nuestro planeta. Visión Global presenta la serie titulada Las 7 Trompetas, en la voz del pastor Roger Gómez. De cristal, junto a la gran ciudad, el árbol de la vida en medio está, solo existe la felicidad. Y no quiero solo imaginar el lugar que fuiste a preparar. Y no quiero solo imaginar tu grandeza y tu inmensidad. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. En el cielo cantando está, alabanza sin cesar al único que es digno de adorar, el principio y el final. Y no quiero solo imaginar a tu pueblo por la eternidad. Y no quiero solo imaginar cómo será ese bello lugar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Hermanos pastarán, y los niños con el áspid muy alegres jugarán. Todas tus lágrimas en el cielo ya no habrá. En ese lugar es donde quiero morar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. con Jesús. Mis amados, una vez más, Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un privilegio estudiar la palabra de Dios en esta segunda oportunidad.
Estamos estudiando durante estos 7 días las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Y a esta serie le he puesto por nombre Con Jesús sin temor, al sonido de las trompetas del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, mis amados hermanos, antes de leer la palabra de Dios, los invito a orar para que el Espíritu Santo sea el mejor maestro en esta ocasión y que el significado a esta segunda trompeta salga de la Biblia, que no sean mis palabras, que no sea lo humano, sino que sea Jesús hablando a través de su palabra y utilizando a este simple instrumento humano para hablar de las cosas celestiales. Vamos a orar en este momento. Querido Padre, gracias te damos una vez más porque nos das el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo sea el mejor maestro en esta ocasión. Pedimos, oh Dios, que nos des sabiduría, entendimiento para captar la enseñanza de la segunda trompeta del libro de Apocalipsis. Bendiga, Señor, a cada niño, a cada joven, adulto o anciano. Bendíganos a todos que estamos conectados con gozo para abrir la palabra de Jehová y aprender mucho más de usted para el desarrollo, crecimiento en nuestra vida espiritual y la preparación para la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mencionamos en el día de ayer que las trompetas del libro de Apocalipsis significan advertencias, significan también llamados, invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. También significa juicios, las 7 trompetas, pero son juicios preliminares a los juicios que se derramarán en las 7 postreras plagas. Las 7 trompetas del libro Apocalipsis anuncian de que Jesús está volviendo a esta tierra. Anuncia las 7 trompetas de que se acerca el juicio final. Pero también las 7 trompetas del libro Apocalipsis nos recuerda una vez más que Jesús murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre por cada uno de nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Jesús, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador personal, encontrar perdón, encontrar salvación, encontrar vida eterna. Mis amados hermanos, vamos entonces a estudiar la segunda trompeta del libro de Apocalipsis. Un detalle que siempre tenemos que recordar. El sonar de la trompeta nos ayuda a confiar, o es la seguridad plena de que Jesús está atendiendo a las oraciones de sus hijos que sufren por amor al Evangelio. Así que en ese escenario que Juan mira cómo se van a desarrollar las 7 trompetas, es la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo. Inmediatamente vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, una vez más, porque posiblemente hay en esta ocasión personas que no estuvieron o no escucharon el estudio del día de ayer. Dice así la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra. En el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, los sacrificios se llevaban a cabo en el altar del sacrificio y la sangre era derramada sobre la base del altar. Entonces,
Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. Aquí Juan está mirando a un grupo de personas martirizados por causa del Evangelio, que han dado su vida en sacrificio por causa de Jesús y por causa de la verdad. Y que esa sangre derramada, esa sangre clama, pero de manera simbólica, porque nosotros sabemos muy bien que los muertos nada saben, los muertos no hablan, los muertos no oran, los muertos no gritan, así que es un simbolismo solamente. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo número 10. ¿Qué decía este grupo martirizado? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Entonces, la respuesta a este pedido lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo número 6 en adelante, que dice la palabra del Señor: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Habíamos estudiado en el día ayer que las 7 trompetas significan muchas cosas. Significa un llamado para la coronación del rey. Significa una santa convocatoria. El sonido de una trompeta estaba relacionado también con la organización del ejército de Israel para salir a la batalla. El sonido de la trompeta estaba relacionado también con el sacrificio vespertino. Estaba también relacionado con recordar, con saber de que Jesús no abandona a su pueblo cuando entraría en batalla. Así que ese pasaje del libro de Números, capítulo 10, versículo 8 al 10, es de suma importancia para entender las trompetas del libro de Apocalipsis. El sonido de la trompeta tiene que ver con recordar. Ahora Dios le está dando la seguridad, el cielo le da la seguridad a este grupo de martirizados que claman por justicia, porque ellos voluntariamente han derramado su sangre por causa de la justicia, por causa de Jesús y del Evangelio. Entonces el cielo dice: nosotros no hemos olvidado lo que ustedes han hecho por causa del Evangelio. Las oraciones de ustedes están siendo respondidas. Por lo tanto, tengan paciencia, porque otros también pasarán por las mismas circunstancias difíciles y de sufrimiento y aún de muerte, así como ustedes la han vivido, como ustedes la pasaron. Entonces, habíamos hablado en el día de ayer que la primera trompeta estuvo relacionado con el juicio que cayó sobre la ciudad de Jerusalén. Sí, el pueblo infiel, el pueblo de Dios infiel fue muerto en ese juicio por parte de Dios en el año 70, cuando el general Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén. Qué triste es apartarse de Dios. Qué triste es abandonar el Evangelio. Qué triste es que después de haber conocido la verdad y haber aceptado al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, nos apartemos de Dios. Hay juicios que vienen por parte de Dios. Porque dice la palabra del Señor: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
dice las Sagradas Escrituras. Vamos entonces al estudio de la segunda trompeta. Dice así la palabra del Señor. Versículo número 8 de Apocalipsis, capítulo 8. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, dice la palabra del Señor. Y la tercera parte de las naves fue destruida, dice las Sagradas Escrituras. Antes de continuar, vamos a orar en este momento una vez más. Querido Padre, ahora que hemos abierto la palabra de Dios, oramos una vez más, ya que dice su palabra, orad sin cesar. Y como estamos estudiando el libro sagrado, oh Señor, ¿cuánto necesitamos del Maestro llamado el Espíritu Santo? Ayúdanos, oh Dios, una vez más te lo suplicamos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ¿qué encontramos en la segunda trompeta? El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa un monte en la palabra de Dios? Hemos mencionado que para entender las trompetas, el significado tiene que surgir sobre todo de la Biblia. ¿Qué significa un monte, una montaña en la Biblia, en la palabra de Dios? Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 25, el profeta Jeremías está comparando a Babilonia con un monte destruidor, dice la palabra del Señor. Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 51, versículo 25. Jeremías 51, versículo número 25. Leamos desde el 24 para tomar un poco el contexto. Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron, y en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de las peñas. En el versículo 42 dice así la palabra de Dios, allí mismo, en el mismo capítulo, versículo 42. Subió el mar sobre Babilonia, por la multitud de sus olas quedó cubierta, dice la palabra. En el 63 y 64 dice: y cuando acabe de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Caerán rendidos. Hasta aquí son las palabras del profeta Jeremías. Ahora estamos comprendiendo lo que significa la segunda trompeta. Este monte que menciona la palabra de Dios tiene que ser un reino, tiene que ser una nación que va a ser destruida, pero no totalmente, sino la tercera parte. Recordemos ese concepto. La tercera parte en la Biblia significa que no es total, es una porción solamente.
La caída de la gran montaña en Apocalipsis 8 también nos recuerda la caída, mis queridos hermanos, de la grande Babilonia. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué está hablando la segunda trompeta? ¿Cuál es el monte que va a ser destruido? Si monte significa una nación, un reino, y estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ¿a cuál monte, a cuál nación se refiere que iba a ser destruida? Si nosotros buscamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, vamos a encontrar, mis queridos hermanos, algo muy, pero muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tenemos en nuestras Biblias? Vamos a leerlo al pie de la letra. Dice así la palabra de Dios. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con un beso santo, un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Cuál entonces cuál era la Babilonia del Nuevo Testamento? Babilonia en el Nuevo Testamento significa Roma, mis amados hermanos. Entonces quiere decir que ese monte que iba a ser destruido, y la tercera parte, significa que Dios enviaría un juicio sobre el imperio romano. Claro que sí. Roma cayó y fue destruida en última instancia. Hay un doctor de nuestra iglesia que se llama John Paulin, y él declara lo siguiente: aunque Dios usó a Roma como instrumento de juicio contra la nación judía, ¿recuerdan ustedes el tema de ayer, la primera trompeta? El general Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén. Ahora le toca el turno a esta nación llamada Roma. Aunque Dios usó a Roma como instrumento de juicio con la nación judía, y sus gobernantes participaron en la muerte de Jesús y de muchos de sus discípulos, a Roma le llegó su turno. Roma cayó y fue destruida. Por lo tanto, esta gran montaña destructora ahora ha llegado a ser el sujeto del juicio de Dios. Después de la caída de Jerusalén y del fin del Estado judío en las escenas de la primera trompeta, la siguiente escena de juicio es de una escala aún mucho mayor. La segunda trompeta demanda que una fuerza terrible, ardiente, destructora, caiga en los agitados mares del mundo antiguo y transforme sus turbias aguas en sangre, cumpliéndose perfectamente la profecía con relación a la segunda trompeta. ¿Recuerdan ustedes en qué año cayó Roma, mis amados hermanos? En el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. Dice un teólogo comentando sobre la destrucción de Roma: el hacha de la retribución divina debía caer. Como llama de fuego del cielo vino Genserico el vándalo, Alarico el godo y Atila el humo, el uno, dejando en su estela escenas de ruina, dejando estela de desolación, carnicería y sangre. Esta montaña, este reino, había llegado a su fin, cumpliéndose perfectamente la profecía anunciada por el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. La montaña ardiente se hundió en el mar y lo volvió en sangre, dejando muerta 1/3 de la vida marina y 1/3 de las naves destruidas.
Repetimos el concepto, la tercera parte no significa la totalidad. Note que no fue la totalidad del mundo que fue destruido, sino la tercera parte, o sea, una porción de los habitantes del mundo. Mis amados hermanos, una vez más, qué triste es haber abandonado a Jesús. Qué triste es irnos por caminos equivocados, caminos que nos parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte, como dice la palabra del Señor. ¿Qué lecciones nosotros podemos sacar de la segunda trompeta? ¿Cuáles son esas lecciones espirituales para el tiempo que estamos viviendo? Porque si el sonar de las trompetas de Apocalipsis significa advertencia, significa preparación para la venida de Cristo, significa preparación para el juicio final, significa también que vienen juicios más fuertes, sin mezcla de misericordia en las 7 postreras plagas. Entonces la segunda trompeta nos tiene que advertir, nos tiene que hablar a nuestras vidas para tomar buenas decisiones. Lecciones espirituales para nosotros hoy, con relación, mis queridos hermanos, a la segunda trompeta. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 53, versículo 1 y el versículo número 4. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No tienen conocimiento, todo lo que hacen iniquidad. No tienen conocimiento, todo lo que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Wow, mis queridos hermanos, ¿cómo lo describe Salmo 53, 1 y 4? Aquellos, mis queridos hermanos, que se apartan de Dios. Aquellos que ultrajaron al pueblo de Dios. ¿Cómo lo describe la palabra del Señor? Personas que no tienen conocimiento de Dios, no tienen respeto a Dios. Son personas, mis queridos hermanos, que no quieren nada con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque conocieron el evangelio, no quieren prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no invocan a Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los necios? La necedad o el orgullo humano, dice uno de nuestros evangelistas de talla internacional. La necedad o el orgullo humano es la loca idea de que usted puede vivir sin Dios. Este fue el pecado de Israel, que rechazó a Cristo Jesús. Pensaron que podían vivir sin Dios. Y fue el pecado también del Imperio Romano. Fueron necios, rechazaron a Dios, participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, participaron en el sufrimiento y en el martirio de muchos hijos de Dios. Oh, mis queridos hermanos, persiguieron a la iglesia de Dios hasta que Dios tuvo que intervenir en sus asuntos y hacerles sentir a estos dos pueblos que Dios sigue teniendo control del mundo, que Dios sigue teniendo control de los imperios de esta tierra. La otra lección que encuentro, mis queridos hermanos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, según Mateo 5, 10 y 11. Y sigue diciendo este hermoso pasaje: bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Oh, amados hermanos, los sufrimientos de los hijos de Dios no será para siempre. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17, dice así las Sagradas Escrituras: ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Apreciados amigos y apreciadas amigas, hermanos de iglesia y aquellos que aún todavía no han hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo, recuerde, mi amado, recuerde, amada, recuerde que antes de los toques de las trompetas, San Juan nos recuerda que Jesús sufrió, que Jesús murió por toda la humanidad. Por supuesto, murió y sufrió por usted y por mí también. En Jesús hay gracia suficiente. En Jesús hay perdón para nuestros pecados. En Jesús hay salvación. En Jesús hay vida eterna. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. De eso, mis queridos hermanos, de eso transmite las 7 trompetas. Que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Las trompetas nos están advirtiendo, mis queridos hermanos, que el mundo se está terminando. Que el tiempo de gracia está llegando a su final. Ven a Jesús antes que sea demasiado tarde. Las escenas que se desarrollaron con el toque de la segunda trompeta es una pequeña sombra de lo que le ocurrirá al mundo en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el año 476 fue una tercera parte. O sea, no fue una destrucción total, pero sí será para la segunda venida de Cristo una destrucción total para todos aquellos que no aceptan el evangelio de salvación. Mas los hijos de Dios estarán seguros en las manos del Señor. Ellos levantarán las manos al cielo y dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo invito, mi amado hermano, a prepararse para el toque de la final trompeta, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con grande poder y grande gloria. Jesús te desea salvar, pero la pregunta es: ¿deseas tú ser salvo? Que el Señor te bendiga a tomar una linda decisión por Jesús y la vida eterna. No te pierdas el tercer estudio, la tercera trompeta. Querido Padre, gracias te damos, oh Dios, por las dulces misericordias que usted nos muestra día tras día. Señor, gracias, porque el mundo llegará a su fin y los redimidos de Jehová, Señor, heredarán la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a formar parte de ese pueblo que se prepara para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser parte de ese pueblo redimido. Ayúdanos hoy a tomar decisiones sabias, decisiones contundentes, Señor. Pero también bendiga grandemente a nuestros seres queridos también, que sean tocados por el poder de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un contenido especial. Algo único preparado por personas comprometidas al servicio de los demás. Un contenido que edifica y nos da esperanza, con un mensaje que llega a nuestros corazones. Llevaremos la palabra del Señor a cada rincón. Seguiremos desarrollando un contenido enriquecedor. La palabra viva y eficaz para un mundo en caos. Compartimos contigo más que una compañía. Paz y gozo en medio de las circunstancias adversas. En tu diario vivir, que disfrutes con nosotros es demasiado importante. Nos complace que seas parte de la familia. Visión Global, la voz de la esperanza. Santo
luces en medio de la oscuridad. Prepara el camino para ese día final. Ven, Espíritu, limpia todo en mí. Hazme una nueva criatura en ti. Ven, Espíritu, cambia todo en mí. Hazme como tú, como tú, como tú, Jesús. Santo Espíritu, que enviaste a mi Señor de consolador y restaurador, enséñanos para hacer luces en medio de la oscuridad. Prepara el camino para el día final. Espíritu, limpia todo en mí. Hazme una nueva criatura en ti. Ven, Espíritu, cambia todo en mí. Hazme como tú, Jesús. Lava nuestra ropa, Siempre embellécelas con la preciosa sangre del Cordero. que murió por mí en la cruz, Que tu Espíritu nos llene de su gracia para contemplar la hermosura de tu santidad. de tu santidad. Ven, Espíritu, limpia todo en mí. Hazme una nueva criatura en ti. Ven, Espíritu, cambia todo en mí. Hazme como tú, Jesús. Oh, ven como tú, Jesús. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.